La historia de Cuba comienza con el proyecto español mercantil marítimo. Bautizada con el nombre de Juana, la isla se había convertido en uno de los primeros pasos en el proceso de colonización hispana. La colonización de Cuba se llevó a cabo a través de la formación de grandes monocultivos de azúcar y tabaco. Inicialmente, los colonos tuvieron la opción de explotar la mano de obra esclava de los pueblos indígenas, que posteriormente terminarían siendo sustituidos por los esclavos traídos de la costa africana. Desde el siglo XVIII se observan los primeros movimientos que dieron origen a la independencia de Cuba. En el año siguiente, la agitación de los movimientos de independencia en Estados Unidos llevó a la formación de movimientos que también lucharon por la independencia de Cuba. El movimiento de República en Armas, organizado por Carlos Manuel de Céspedes en 1868, fue uno de los levantamientos más populares del siglo XIX. La llamada Guerra de los 10 Años mostró el interés español por mantener a Cuba bajo su tutela. Después de un periodo de tregua, surgió un movimiento independentista nuevo formado en manos de los líderes Antonio Maceo, Guillermo Moncada, Máximo Gómez y José Martí. Los españoles reprimieron el movimiento mediante la realización de la reconcentración. La acción represiva del gobierno español tuvo una consecuencia desastrosa con la muerte de miles de personas inocentes. Los estadounidenses se sentían atrapados con la posibilidad de perder toda influencia incorporada en la economía azucarera y el comercio con Cuba. Con esto comenzó a intervenir en el conflicto mediante el envío de más tropas que se volvieron contra el ejército español. España cedió el control de Cuba a los Estados Unidos, con la firma del Tratado de París en 1898. Cuba resultó ser una nación independiente gracias a las Fuerzas Armadas de otro país. El 28 de febrero de 1901, el senador estadounidense Oliver Platt propone enmendar la Ley de Gastos del Ejército, incluyendo en esta una cláusula que regulará las relaciones entre el nuevo Estado independiente cubano y los Estados Unidos. Esta enmienda recibe el apoyo del legislativo estadounidense y de la presidencia, tras lo cual el gobernador militar de Cuba entrega la resurrección a la Convención Constituyente. Los cubanos la reciben sin un apéndice de grado, debido a varias de sus condiciones. No contempla la jurisdicción única del territorio de la provincia de Cuba bajo dominio español. Condiciona el arrendamiento de ciertos servicios. Permite la intervención política y militar. Restringe las relaciones exteriores. Limita la deuda pública. El 8 de julio de 1901, el secretario de Guerra estadounidense proclama que la ley debería cumplirse tal cual fue aprobada por el legislativo. Finalmente, el 12 de junio, la Convención decide incorporar esta enmienda a la Constitución con 16 votos a favor y 11 en contra. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista dio un traicionero golpe militar en contubernio con el imperialismo yanqui, que sumió a la isla en una profunda postración, un retraso espantoso, una crisis política e instauró una sangrienta dictadura. Un grupo de jóvenes dirigido por Fidel Castro se dio a la tarea de preparar, como primer paso, el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el del cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, el 26 de julio de 1953, el inicio de la última etapa de la lucha del pueblo por su total liberación. Se concentró en crear e instruir los primeros grupos de combate con la idea de participar en la lucha común con todas las demás fuerzas oposicionistas, ofreciendo la cooperación modesta de sus esfuerzos y sus vidas y exhortándolos a luchar. Se proponían dar a la batalla. Se consagró a la tarea de reclutar, organizar y entrenar a los combatientes. Fue al cabo de un año cuando se percataron de que los partidos políticos y los hombres públicos engañaban al pueblo. Enfrascados en luchas internas por el poder y ambiciones personales, no poseían la decisión necesaria para luchar y llevar adelante el derrocamiento de la dictadura de Batista. La joven organización había crecido y disponía de más hombres entrenados para la acción que el conjunto de todas las organizaciones que se oponían al régimen. Jóvenes reclutados en las capas más humildes del pueblo, trabajadores en su casi totalidad. Fidel Castro, convencido de que no podían esperarse de que los Fidel Castro, convencido de que no podía esperarse de que hasta entonces
tenía la obligación de dirigir al pueblo en su lucha, toma la decisión de llevar a cabo la revolución. La Revolución cubana estalla el 7 de diciembre de 1956. Entonces comienza lo que todos creíamos era el final de las luchas revolucionarias, pues Fidel con sus seguidores Ernesto Che Guevara, su mano derecha Camilo Cienfuegos y el de mayor importancia el pueblo, esta vez Cuba fue libre de cualquier otro país en el 1 de enero de 1959. Todo inició cuando Fidel Castro llega a Cuba en una embarcación con tripulación. Se plantea el ataque al cuartel Moncada y al de Bayamo. Se incentiva al pueblo para apoyar a la revolución. Luego, tras la guerrilla, se logra llegar al control y derrocar al dictador Fulgencio Batista. Fidel Alejandro Castro Ruz, conocido como Fidel Castro, es un militar revolucionario, estadista y político cubano. Primer ministro de 1959 a 1976 y presidente de 1976 a 2008. También fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Cuando terminó definitivamente su mandato, le transfirió todos sus poderes de la nación a su hermano Raúl. Fidel Castro se inició en la vida pública como político opositor y destacó especialmente tras el asalto al cuartel Moncada en 1953, por el que fue condenado a prisión. Llegó al poder tras encabezar la Revolución cubana, quien triunfó el 1 de enero de 1959, derrocando la dictadura de Fulgencio Batista. Fue nombrado primer ministro el 27 de febrero. Ernesto Guevara, también conocido como Che Guevara, fue un político, escritor, periodista y médico argentino-cubano, uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana. Guevara participó desde la Revolución y hasta 1965 en la organización del Estado cubano. Actuó como responsable de varias misiones internacionales. Convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo, el Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios de los países de América Latina. La figura despierta grandes pasiones en la opinión pública, tanto a favor como en contra, convertido en un símbolo de relevancia mundial. Para muchos de sus partidarios representa la lucha contra las injusticias sociales o de rebeldía y espíritu incorruptible, mientras que es visto por muchos de sus dictadores como un criminal responsable de asesinatos en masa, acusándolo además de una mala gestión como ministro de Industria. Camilo Cienfuegos Gorriarán fue un revolucionario cubano y una de las figuras más emblemáticas de la Revolución cubana junto a Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida. Es considerado fundador del Ejército Rebelde y uno de sus jefes principales fue la Guerra de la Liberación Nacional contra la dictadura de Batista. Conocido como el comandante del pueblo, el señor de la vanguardia, héroe de Yaguajay o el héroe del sombrero alón, fue un destacado revolucionario de extracción humilde y amplia ascendencia popular por su carácter jovial y natural desemprendimiento. La nacionalización de intereses norteamericanos en Cuba, más las medidas de presión política y de expropiación económica llevaron primero al cese de los contratos azucareros y luego al cese de la provisión de petróleo, lo que llevó a que, en la madrugada del 17 de abril de 1961, los 1.400 exiliados cubanos desembarcaron de 4 buques en Bahía de Cochinos, una zona cenagosa que Castro conocía bastante mejor que ellos de los tiempos de la lucha guerrillera. Debían bajar tanques y municiones, cavar trincheras y establecer contacto con las fuerzas locales que los esperaban. Fidel Castro estaba en su casa cuando un oficial del Ministerio de Defensa cubano le dio la noticia. 1.200 hombres habían desembarcado en Bahía de Cochinos. Este no manifestó asombro, puesto que Castro estaba al tanto de la invasión por una comunicación cifrada desde Guatemala que el periodista Rodolfo Argentino Walsh había interceptado y desentrañado. Castro movilizó a 20.000 hombres, muchos de ellos ciudadanos sin formación militar, que asumieron un compromiso personal en el combate. 6 días más tarde, Kennedy los honró en un acto en el Orange Bowl de Miami. La ilusión no conmovió a los combatientes, que hasta el día de hoy se sienten traicionados por el expresidente demócrata asesinado en 1960.
El 31 de enero de 1962, en la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Punta del Este, Uruguay, se aprobó las siguientes resoluciones relacionadas a Cuba. 1. Que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y solidaridad del hemisferio. 2. Que el actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como el gobierno marxista-lenista, es incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano. 3. Que esta incompatibilidad excluye al actual gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano. 4. Que el Consejo de la Organización de los Estados Americanos y los otros órganos y organismos del sistema interamericano adopten sin demora las providencias necesarias para cumplir esta resolución. Estas resoluciones fueron adoptadas por el voto de 14 países a favor, 1 en contra, Cuba, y 6 abstenciones, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, y por la cual se excluyó al actual gobierno de Cuba de participar en el sistema interamericano. En 1975, la propia OEA aprobó una resolución en la que dejaba en libertad a los Estados miembros para que sostuvieran las relaciones bilaterales con Cuba que estimaran convenientes. En julio de 2009, 47 años después de la expulsión de Cuba, la OEA se reunió en Honduras y dejó sin efecto la resolución número 6 del 31 de enero de 1962. Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua dieron la cara por Cuba en esta ocasión reivindicativa. Pero a Cuba revolucionaria no le interesa integrarse a la organización tan desprestigiada e impertinente como la OEA. La ley Helms-Burton es una ley estadounidense que continúa y refuerza el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Se ordenó su publicación el 1 de marzo de 1996. El 12 de marzo de este año, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, firmó y puso en vigor la llamada Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida por los nombres de sus principales promotores, el senador por Carolina del Norte, James Helms, y el representante por Illinois, Dan Burton. La ley establece que cualquier compañía no norteamericana que tiene tratados con Cuba puede ser sometida a represalias legales y que los dirigentes de la compañía pueden ver prohibida su entrada en Estados Unidos. Esto significa que compañías internacionales debían elegir entre comerciar con Cuba o comerciar con los Estados Unidos, que son su mercado muchísimo mayor. Los detractores de esta ley aducen que desde el punto de vista político pretende perpetuar el clima de hostilidad en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, para forzar la destrucción de la Revolución cubana, y desde el punto de vista económico, intimidar por todos los medios posibles a los empresarios extranjeros para tratar de evitar las inversiones y el comercio internacional con Cuba. Cuba sufre una profunda crisis política, económica y moral. Tristemente, la única esperanza de muchos jóvenes cubanos es emigrar. Las políticas del gobierno cubano son responsables en gran parte de esta situación. Sin elecciones libres ni partidos políticos, Fidel Castro Ruz controla desde hace 46 años el gobierno cubano, la última dictadura del occidente. En Cuba no existe libertad de expresión, ni de asociación, ni de sindicatos. Según datos del propio gobierno cubano, el salario medio mensual es de 455 pesos cubanos. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística, el 5 de junio de 2011, lo que equivale a menos de 15 euros al mes. Por tanto, de acuerdo a la definición de la ONU, el cubano medio está por debajo del umbral de pobreza extrema en lo relativo a sus ingresos, al ganar menos de $1 al día. A ello deben sumarse graves crisis estructurales en el transporte, la vivienda y la energía. Frente a esta realidad de millones de cubanos que tienen que buscarse día a día los medios para subsistir, en cuanto a dirigentes asociados de altas esferas políticas y militares controlan cuantiosos recursos económicos.